Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Beltrán Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo Derecho Procesal Penal. Nombre del reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Fecha de elaboración, viernes 8 de abril del año 2022. Para el desarrollo contestaré las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Las dinámicas domésticas de los países se adoptaron cuando en el caso de este trabajo denominado difusión desde la materia de las leyes, normas y políticas públicas se diseminan de países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. En este sentido, la ola de reformas procesales penales latinoamericanas no es meramente un extra ejemplo a los modelos existentes, sino que construía la base para un nuevo modelo teórico que ese trabajo produciría. Un segundo grupo de descripciones y teorías enfatizan la dirección geográfica y señalan que las leyes, normas públicas, políticas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Distintas teorías enfatizan diferentes causas y mecanismos mediante las cuales estos procesos de difusión pueden ocurrir. La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que se verían dependiendo del caso estudiado. Algunos de esos posibles factores incluyen problemas como procesos políticos y sociales comunes y shocks externos comunes. En el caso de la difusión triangular de la periferia, actores en países periféricos son actores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos. Pero actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de difusión. Típicamente, en este caso, actores de los países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de una reforma. A pesar de que algunos actores latinoamericanos abogaron por la adopción de uno de estos modelos mixtos, la mayoría de los países de América Latina los rechazaron. Las élites latinoamericanas rechazaron sus códigos más liberales, principalmente porque no les gustaba y desconfiaban profundamente de los juicios orales y públicos, y por jurados, ya que se pensaba que sus poblaciones no estaban preparadas para ellos. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaba. Este expediente documentaba toda la castidad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo pruebas como declaraciones, testimoniales, periciales, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en fase de juzgamiento. Los códigos inquisitivos usualmente establecieron que la prueba debía ser producida en una audiencia pública durante la fase de juzgamiento. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva. Era secreta para el imputado y el abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado. Y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba. Esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdiccionales estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. Un antecedente creciente fue la preocupación en América Latina, especialmente en los 90s. Las crecientes tasas delictivas reales y percibidas, los datos disponibles indican que las tasas delictivas en América Latina eran superiores a casi todas las regiones en el mundo y que se incrementaban desde los 80s hasta mediados de los 90s. Vale la pena mencionar que la red no es homogénea. Si bien todos los miembros coinciden en que los procesos penales inquisitivos son arbitrarios, ineficientes y no transparentes, y que un código acusatorio es una de las soluciones a estos problemas, los miembros suelen no estar de acuerdo respecto del sistema acusatorio. ¿Cómo influyen los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Los incentivos de los actores domésticos y la adaptabilidad, el carácter técnico en las reformas ahora, este trabajo ha explicado quiénes han sido los principales actores transnacionales e internacionales
que han alentado las reformas procesales penales. ¿Cómo fueron persuadidos los miembros de las comunidades legales domésticas y las legislaturas de cada uno de estos 14 países diferentes de las necesidades de adoptar un código procesal penal acusatorio y qué incentivos tuvieron los actores domésticos para apoyar estas reformas? Aunque una respuesta completa a esta pregunta es un estudio detallado cada reforma, hay un número de riesgos comunes que merecen mencionarse para esto. Los miembros de la red tuvieron la habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como una forma de lidiar con todas las demandas, convirtiendo a la reforma en atractivas para actores con diferentes posiciones políticas. La naturaleza adaptable de estas reformas también las hizo atractivas para actores internacionales que justificaron su participación en las reformas como una manera de alentar el desarrollo económico, político e institucional en la región. Una vez que la comisión técnica terminaba su trabajo, lo presentaba a comisiones especializadas dentro de la legislatura, tales como las comisiones de legislación, justicia penal o administración de justicia. Miembros de la red y sus aliados políticos tienen que convencer a las comisiones especializadas para los códigos son necesarios y responder a las preocupaciones que las comisiones tengan. Una vez que las comisiones especializadas aprueban el proyecto, este es enviado a la legislatura en pleno. Este trabajo ha explicado los principales factores de la diseminación de códigos procesales penales acusatorios a través de América Latina. Hasta ahora la de las reformas procesales penales acusatorias son un caso de difusión desde la periferia, porque los abogados latinoamericanos de esta red de expertos activistas del sur fueron los actores intelectuales. Expertos activistas del sur fueron actores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Ellos propiciaron el reemplazo de códigos inquisitivos por acusatorios como una solución a un número de problemas. Participaron en la redacción de los códigos y en su implementación y abogaron por las reformas a lo largo de la región ante la USAID, que es la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional y otros actores internacionales. Finalmente, como demuestra la historia, la adopción de códigos acusatorios no es en modo alguno una respuesta necesaria a tendencias como la democratización o la liberación económica. Opinión en la que se indica la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Los objetos son ajustar al sistema a los principios de un Estado democrático de derecho, como defender las garantías de víctimas y acusados y la imparcialidad en los juicios, así como impedir prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada y en el funcionamiento de las cárceles. El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones específicas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia en los 10 artículos, 7 de los cuales son en materia penal. Esto implicó la generación automática de la prisión preventiva, salidas alternas a juicios, inexistencia de la conciliación entre las partes, sin salidas alternas. A grandes rasgos, podemos decir que una reforma constitucional tiene como finalidad volver más sencilla y justa la vida entre los ciudadanos de un Estado. Su objetivo es revisar la Constitución y reemplazar o agregar normas sin cambiar la esencia de la Carta Magna. Estos mecanismos de negociación tienen su origen en el proceso penal anglosajón. Su adoptación por nuestro ordenamiento legal es también una excelente oportunidad para reflexionar sobre la similitud y diferencia entre esa tradición jurídica y la continental europea y latinoamericana, así como para analizar las ventajas y problemas que ambas presentan en este plano de análisis. La dicotomía acusatoria inquisitiva ha tenido tradicionalmente un papel central. En tal sentido, mientras que los sistemas penales anglosajones han sido generalmente clasificados como acusatorios o más acusatorios, los procesos penales continentales europeos y latinoamericanos han sido tradicionalmente considerados inquisitivos o más inquisitivos, y a partir del siglo XIX
un grupo de ellos como mixtos o inquisitivos reformados. Sin embargo, al analizar las reacciones negativas de nuestra doctrina y parte de nuestra jurisdicción hacia el procedimiento abreviado, nos encontramos a primera vista con la siguiente paradoja. Todos los que han rechazado este mecanismo importado del derecho anglosajón, que es el proceso tradicional considerado acusatorio o más cercano al acusatorio, han calificado el procedimiento o juicio abreviado como inquisitivo. Por otro lado, complicando aún más la situación, varios defensores del procedimiento abreviado lo han considerado como una realización del acusatorio, pero no por tener su origen en un determinado sistema procesal, sino por razones conceptuales, que significa concepto relacionado con él. Entonces, se puede decir que el sistema de justicia penal privilegia la reparación del daño a las víctimas, refuerza el debido proceso, fortalece la presunción de inocencia y propicia la reconstrucción del tejido social. Terminaré con una frase célebre. El que tiene un derecho no tiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. José Martí. Por mi parte, ha sido todo.